Bueno, hermano, el título que le di al mensaje, lo tenéis puesto ahí, es crecimiento y preparación. Como sabéis, llevo algunos días, algún tiempo ya, algunas predicaciones, meditando en un personaje bíblico. Y ese personaje bíblico es Juan el Bautista. Ya hemos visto dos mensajes sobre Juan el Bautista. Uno, el primero, lo titulé La voz que clama en el desierto, basado en Isaías capítulo 40, en especial los versículos del 1 al 3, y en el Evangelio de Lucas capítulo 1. El segundo mensaje que he compartido sobre Juan el Bautista, lo vimos la última predicación que yo llevé con vosotros, y fue la profecía que Zacarías, el padre de Juan, dio tanto del Señor como de su hijo. Lo vimos en la anterior predicación. Y como veis en la portada de la predicación, se ve a Zacarías, a su madre Elizabeth y a una joven también que mira al niño que Zacarías tenía en sus brazos. Y esa joven sabemos que fue María. María subió a las montañas de Judea para visitar a su familiar y comunicarle también a Elizabeth que ella había sido visitada por el ángel Gabriel y ella había sido la mujer elegida por Dios, esa virgen que hablaba el profeta Isaías para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese niño que iba a nacer, como dice la palabra, era Emmanuel, Dios con nosotros. Así que en la primera portada que vemos ahí, la primera parte, vemos a los padres. Se supone que María estaba, como hemos dicho, también allí gozándose y viendo el nacimiento de Juan y gozándose de ver la misericordia de Dios y cómo, como dijimos, el nombre de Juan significa, como hemos visto, Dios ha hecho gracia. Dios ha hecho gracia con su pueblo y llegaba la hora en que Dios iba a actuar de una manera poderosa por medio de su mensajero y por medio del Mesías que tenía que venir. Nuestro Señor Jesucristo, que estaba ya, como dijimos, en el vientre de María, que estaría probablemente de 3 meses embarazada. Hoy me quiero parar en un versículo, en 2 versículos. El primero es el crecimiento, versículo 1:80. Capítulo de Lucas 1, versículo 80. Y dice la palabra del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El otro versículo de los que vamos a meditar es en Lucas capítulo 3 y versículo del 1 al 6. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado.
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que vamos a meditar, hermanos, en estos versículos que he leído. Acordaros, estamos aproximadamente cuando Juan nace en el año, probablemente el año 5 antes de nuestra era, como estamos contando, antes de Jesucristo. Sabéis que Herodes, como he dicho anteriormente, había muerto en el año 4 y por lo tanto hay un desfase ahí que no está bien en la historia de que cuenta el tiempo, y evidentemente el Señor Jesús tuvo que nacer, y Juan, que era 6 meses mayor que Jesús, tuvo que nacer aproximadamente en el año 5 antes de Cristo. Se nos dice también que el emperador de Roma en aquel tiempo era César Augusto. César Augusto era el emperador de Roma. Él gobernó como emperador desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 años después de Cristo. Como gobernante de Judea estaba Herodes el Grande. Herodes el Grande era de Idumeo, era descendiente de Edom y como sabemos era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Así que vemos que en Jerusalén estaba gobernando en Judea un rey que no era de la familia de David, que no era de la descendencia de donde tenía que venir el Mesías. Y ya vimos, hermanos, lo que él hizo cuando vinieron unos magos diciendo que el rey de los judíos había nacido. Ya vimos lo que quiso hacer. Quiso echar el plan de Dios por tierra. Quiso idear un plan con mentira para poder matar a aquel que era el heredero y que esos magos habían dicho que había nacido. Había nacido el rey de los judíos, el rey de la línea de David. También decir que entre el versículo 1:80 y el versículo 3 del 1 al 6 han pasado 34 años. Han pasado 34 años y ya son años. Ya son años desde donde ese niño pequeño que tenía Zacarías en sus brazos llegaba el momento que iba a ministrar para lo que iba a ser llamado. Y lo vemos en la otra foto del otro lado, como ya un hombre preparado para cuando el Padre lo llamara poder andar y servir al Señor. Lucas nos da muchos detalles para que podamos situar el momento exacto de cuándo era ese momento, cuando Juan el Bautista, el mensajero del Señor, iba a comenzar su ministerio. Y nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, a la muerte de César Augusto, comenzó a reinar como emperador Tiberio César. Lo hizo desde el año 14 al año 37 después de Cristo. Estamos aproximadamente en el año 29. El rey que estaba, el tetrarca que estaba gobernando como rey ahora mismo en Galilea era Herodes Antipas. Y el gobernador de Judea
era en ese momento Poncio Pilato. Poncio Pilato comenzó desde el año 26 al 36. Él era el que en ese momento estaba gobernando Judea. Cuando muere Herodes el Grande, le sustituye en Judea su hijo Arquelao, pero fue destituido por los emperadores romanos y fue puesto en su lugar ya los gobernadores romanos. En este caso, en el tiempo donde iba a ministrar Juan e iba a ministrar nuestro Señor Jesucristo, estaba Poncio Pilato. Es importante tener esto en cuenta. Él nos da muchos datos y en la provincia o la región de Iturea y Traconite estaba el hermano de Herodes Antipas, hijo también de Herodes el Grande. Y dice que como sacerdotes estaban Anás y Caifás. He estado investigando, mirando las ayudas que te da la Biblia y dice que Anás gobernó como sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Cristo y Caifás del 18 al 36. Y dice que vino palabra de Jehová en el desierto diciendo, vino palabra del Señor en el desierto y fue llevado Juan al desierto, a la región contigua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y yo he querido en esta mañana meditar en 4 cosas que meditamos en estos versículos. Es bueno que muchas veces cuando vemos un versículo y no nos dice mucho, pero pensemos en ese versículo. ¿Qué pasó desde que Zacarías tenía en los brazos a ese niño hasta que el Señor lo llama al ministerio después de 34 años? Algunas cosas tuvieron que pasar y que podemos deducir por medio de la palabra de Dios. Lo primero que yo veo es la responsabilidad de los padres que Dios le dio a Zacarías y a Elizabeth para poder educar, proteger y cuidar a ese niño que el Señor había puesto en sus manos. Lo segundo, la importancia del crecimiento físico y espiritual de ese niño, que era Juan. Lo tercero, la importancia de todo hombre, saber que proviene de Adán y necesita arrepentirse de sus pecados, poner la confianza y su fe en Dios y mirar a ese Mesías que tenía que venir. Eso es lo tercero que veo y que vamos a hablar un poquito. Y lo cuarto, la importancia de cuando Dios llama a una persona para el ministerio, la importancia de que esa persona se tenga que preparar con excelencia para poder servir al Señor. Entonces eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Como hemos visto y he dicho en predicaciones anteriores, Dios le dio a Zacarías y a Elizabeth un hijo que fue pedido a Dios de todo corazón. Y como hemos visto, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías cuando estaba ministrando como sacerdote y ofreciendo el incienso y le dijo, tu oración ha sido recordada. Y le dio ese niño. ¿Qué responsabilidad más grande para Zacarías y Elizabeth? Pero también qué gozo más grande de ver que Dios había contestado su oración. ¿Y qué nos dice Dios de esta familia?
lo primero que nos dice es que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios. Los dos eran personas que eran justas delante de Dios. ¿Y cómo Dios declara a una persona justa? Cuando pone su confianza en el Señor, cuando pone su confianza en Dios. Y mira lo que dice también de ellos. Y eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran personas que habían creído en Dios, Zacarías y Elizabeth, y eran personas que nadie podía acusarlas de que estaban transgrediendo los mandamientos del Señor. Eran personas que amaban al Señor y que guardaban sus mandamientos y sus ordenanzas. Podemos decir que era una familia con unos corazones tocados para Dios. A pesar de que ellos descendían de Abraham y eran procedentes de la tribu de Leví, ellos amaban al Señor con todo su corazón. Dicho de otra manera, era una familia de buen testimonio. Qué importante, hermanos, ser una familia de buen testimonio para el Señor. Ellos los eran. Y os digo una cosa, en aquellos tiempos, en Israel, en aquellos tiempos había muchas familias que no tenían un buen testimonio y que no estaban andando en los caminos del Señor. Pero sin embargo, aquí se nos dice que había personas que esperaban la consolación de Israel, había personas creyentes y, como dice aquí, irreprensibles delante del Señor. Dios le dio a Zacarías y a Elizabeth una herencia maravillosa. ¿Por qué? Porque le dio un hijo. ¿Qué nos dice el Salmo 127:3? Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Dios le dio a Zacarías y a Elizabeth una herencia. Le dio un hijo y era un hijo especial, porque ese hijo sería el mensajero del Señor, el que prepararía el camino para cuando Él viniera. Pero a pesar de darle esa gran bendición a Elizabeth y a Zacarías, Dios también le dio una gran responsabilidad. Porque cuando Dios nos da un hijo que le pertenece al Señor, nos da una gran responsabilidad a aquellos que tenemos que cuidarlo, educarlo, protegerlo y enseñarle en los caminos del Señor. Y eso es lo que le dio Dios a Zacarías y a Elizabeth. Le dio una bendición, le dio una herencia, le dio ese hijo, pero le dio la responsabilidad de protegerlo, de cuidarlo, de instruirlo, de ir proveyendo para él todo lo necesario para que tuviera un buen desarrollo y para que pudiera conocer al Señor. Mira lo que dice también la palabra en Deuteronomio. Escucha, oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Aquí tenemos la responsabilidad que tenía Zacarías y Elizabeth. Tenía que hablarle a Juan de ese Dios tan grande, de ese Dios maravilloso que ellos tenían por Dios,
tenían que darlo a conocer a sus hijos. Por la mañana, por la noche, cuando te levantes, todo el día tenía que hablar de ello. Y mira lo que dice también el libro de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La responsabilidad de instruir y también la responsabilidad de dar dirección a los hijos es tanto del padre como de la madre. Aquellos que tenemos hijos, aquellos que el Señor nos ha dado esa bendición y esa responsabilidad, nuestra obligación es instruirlo y darle dirección. Y hermano, la madre cumple una función especial y el padre también cumple otra función especial, instruir el padre y dirigir la madre. Normalmente la madre es la que está más tiempo con los hijos y tiene también una gran responsabilidad en la educación de los hijos. Zacarías y Elizabeth tenían que cuidar de Juan. Tenían que hablarle de Dios. Tenían que instruirlo y darle dirección. Y hermanos, yo pienso cuántas cosas no le dirían Zacarías y Elizabeth al pequeño Juan cuando iba creciendo. Cuántas cosas no le dirían de ese Dios grande que es el creador de todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Él es el creador de todo. Pero es también el Dios 3 veces santo. Es el Dios que es omnipotente, omnipresente. Es el Dios misericordioso, bondadoso. De todas esas cosas estoy seguro que Zacarías y Elizabeth le hablaron a Juan. Y hermano, esa misma responsabilidad tenemos nosotros como creyentes para con nuestros niños. Me acuerdo que un día hablando con mi hermano Andrés, me decía que cada noche le lee también el libro, un librito que tiene a Martín. A Martín, cada noche le leen las historias a Martín. Y nosotros, hermanos, también los hemos hecho como padres. Yo tengo 3 hijos y durante un tiempo también hemos estado, cuando eran pequeños, hablándole, enseñándole en la escuela dominical, hablándole del Señor, mostrándole el Dios tan grande que tenemos. También le hablaría de su pueblo. Dios había determinado escoger a un pueblo para él, el cual, como dice la palabra, al cual conoció, apartó, para que por medio de ese pueblo viniera el Mesías, viniera la simiente de la mujer para dar reconciliación y poder salvar al hombre. ¿Cuántas historias no le contarían Zacarías y Elizabeth a su hijo Juan? Historias que vienen en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. También creo yo que le contaría de su nacimiento milagroso. ¿Cuántos años se llevó Zacarías pidiendo un hijo y cómo en un momento determinado, como decía el mismo nombre de Zacarías, es que Dios se ha acordado, cómo Dios cogió y le dio ese hijo que ellos tanto habían pedido? Ese hijo que había venido por un milagro de Dios, porque como dice la palabra, el Señor quitó la esterilidad de Elizabeth. Y yo me imagino también que Zacarías y Elizabeth le hablarían a Juan, le hablarían de Sara, la mujer de Abraham. Cómo ella ya se le había ido las costumbres de las mujeres, cómo Dios le había prometido un hijo y ese hijo todavía no había llegado, el hijo de Abraham y Sara, y cómo llegaron
personajes que llegaron a la tienda de Abraham y uno de ellos, como decimos y sabemos, era una teofanía de nuestro Señor Jesucristo y cómo ese ser le dijo: para el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo y le llamarás Isaac. ¿Y qué le dijo? Porque para mí, para Dios, no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios. Y ese niño que nació es el hijo de la promesa, Isaac. También le hablaría de Rebeca, la esposa de Isaac. Sabéis, Rebeca se llevó 20 años siendo también estéril, después de haberse casado con Isaac. Y dice que viendo que no podía tener hijo, Isaac oró a Dios y Dios quitó la esterilidad de Rebeca y Rebeca concibió en su vientre y vinieron mellizos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. También vino por obra de Dios. Y me imagino que también le contaría de Ana, la mujer del Cana, la madre de Samuel. Dice que el Cana tenía 2 esposas. Una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijo, pero Ana no. Y Penina se burlaba de Ana porque no podía tener hijo. Pero dice que cuando subió al tabernáculo a adorar, que estaba en Silo, Ana derramó su corazón delante del Señor. Y Dios escuchó su oración. Y Ana le pidió un niño y que lo iba a consagrar para el servicio al Señor. Y el Señor contestó su oración. Y ese niño vino también de una manera milagrosa. Y ese niño fue Samuel, el profeta Samuel. Dios, hermano, es grande. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de los milagros. Y ese niño también que había nacido, que tienen ahí Zacarías y Elizabeth, era un milagro de Dios. Me imagino también que Zacarías, su padre, le hablaría todo lo que el ángel le había dicho a él. Lo hemos visto en el culto pasado. Todo lo que el Padre le había dicho, el ángel le había dicho a Zacarías del niño Juan. Me imagino que también le contaría lo que María le había contado a Elizabeth y a él del niño que también iba a nacer, que era Jesús. Me gustaría leerlo, Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice que entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas no le contaría Zacarías a su hijo? Como sabéis, Zacarías era un sacerdote. Era un sacerdote descendiente de la tribu de Leví. Los sacerdotes ministraban en el lugar santo y en el atrio exterior también, que había, donde estaba el altar de los sacrificios, donde estaba el lavacro, y dentro del lugar santo, donde estaba el altar del incienso, donde estaba la mesa de la proposición y donde estaba también
el candelabro que daba luz al lugar santo. Me imagino a Zacarías explicándole a Juan todo lo que había en el santuario, en el templo. Primero en el tabernáculo en el desierto, después en el templo, y donde él mismo ministraba. Por eso los padres instruían a los hijos. Los padres instruían a los hijos y normalmente los padres también le enseñaban a sus hijos el oficio que tenían que hacer. ¿Qué se nos dice de Jesús? Se nos dice el carpintero. El carpintero. Este no es el hijo del carpintero de José, creyendo ellos que eran el hijo, que el padre era José. Pero sin embargo, en otros sitios se dice el carpintero. ¿Qué quiere decir? Que José había enseñado el oficio de carpintero a Jesús, y Jesús durante unos años de su vida, hasta que no comenzó el ministerio, estuvo de carpintero en Nazaret, trabajando y sirviendo y ayudando. Seguramente, como vemos en la palabra, porque ya no aparece Jesús en un momento determinado, José se había ya fallecido, y Jesús en ese tiempo ocuparía el lugar proveyendo para su familia hasta que llegó el momento del ministerio. Hermano, el Espíritu Santo vino sobre Juan, como sabemos, desde el vientre de su madre. Juan tuvo al Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan había escuchado por su padre y su madre quién era Dios, las cosas que había hecho y las cosas que estaban en la palabra de Dios. Pero hermano, llegaba un momento en que el mismo Juan tenía que recibir, creer esa palabra, reconocer que era un pecador, arrepentirse de sus pecados y creer en Dios de todo corazón y mirar hacia adelante. ¿A quién miraba en el Antiguo Testamento? Al Mesías que tenía que venir. Ese Mesías ya estaba caminando y estaba en Nazaret. Así que, como él más tarde dijo a sus discípulos, Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo veremos más adelante, cuando en los siguientes mensajes, el Señor también dijo, cuando vino el Señor Jesús para bautizarse por Juan, para que Juan lo bautizara, él dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Porque hay una cosa, hermano, muy importante. El único hombre que pisó la tierra y que no tuvo ni un solo pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el hombre perfecto. Él es el Hijo amado de Dios, aquel que dejó los cielos, se hizo hombre, se despojó de su gloria y caminó como un hombre para poder reconciliar al hombre con Dios. Así que Juan también anunció y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Pero Juan también tuvo que creer, porque como dice también la palabra, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso él le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ya veremos por qué vino el Señor en otra predicación. Se nos dice lo segundo, ya hemos visto el crecimiento, dice: y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y ahora dice: y estuvo en lugares desiertos hasta que el Señor lo llamó para que ministrara y predicara el bautismo del arrepentimiento. Y aquí es lo segundo que quiero ver en esta mañana. Dios había llamado a Juan
como profeta del Altísimo. Dios había llamado a Juan como el mensajero que tenía que anunciar y proclamar la venida del Mesías y preparar los caminos del Señor para perdón de pecado. Pero ¿qué requería ese tiempo entre, como hemos visto, el versículo 80 y lo que hemos leído en Lucas 3 del 1 al 6? Cuando vemos ya a Juan el Bautista en el desierto, ¿qué requería? Yo he pensado en algunas cosas que requería ese tiempo de preparación. Lo primero que requería es preparación para servir a Dios. Hermano, cuando Dios llama a una persona para servirle, Dios la capacita y la prepara. Y ahí hay una cosa muy importante, y es que Juan tenía ya el Espíritu Santo morando en su corazón, y el Espíritu Santo iba a hacer una obra maravillosa en él, porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina para poder entender la palabra, para comprenderla y nos da el poder para vivirla. Así que Juan se tenía que preparar para servir al Señor. Requería también tiempo a solas con el Señor. Por eso se fue al desierto. Requería tiempo a solas con el Señor. Nuestra comunión con el Señor requiere tiempo a solas con Él y requiere tiempo de calidad para servir al Señor. Otra de las cosas que requería es conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. Yo me imagino a Juan en ese tiempo, en el desierto, en esos lugares que no eran muy habitados, con los rollos, que eran, antes lo que tenía eran unos rollos donde estaba escrita la palabra, con los rollos, escudriñando las Escrituras, buscando la voluntad del Señor y mirando en ella todo lo que decía. También requería conocimiento de Dios y también conocimiento del pueblo de Dios, de Israel. Como sabéis, había varios grupos en aquel tiempo que habían surgido, como eran los esenios, como eran los fariseos, como eran los saduceos, como eran los escribas, como eran los celotes, como eran los herodianos, los samaritanos. Juan tenía que conocer a ese pueblo que decía ser el pueblo del Señor y que Él iba a llamar al arrepentimiento. Necesitaba conocer a estos grupos para después llevar esa palabra de Dios, como dice la Escritura, en el poder y en el espíritu de Elías. En el poder y en el espíritu de Elías. Requería también conocer las profecías y a los profetas que la escribieron. Los profetas nos dieron un mensaje al pueblo de exhortación, de reprensión, de consolación en distintos momentos, pero también dio un mensaje para el futuro. Dio un mensaje futuro como nosotros conocemos la palabra y que lo tenemos en el Nuevo Testamento también, que es el libro del Apocalipsis de Revelación. Hay cosas que eran proféticas y tenían que surgir. Juan tenía que conocer y escudriñar las Escrituras. Tenía también que, ayudado por el Espíritu Santo, mirar la ley, mirar los salmos y mirar a los profetas y buscar sobre todo a una persona en esas Escrituras. Tenían que buscar y tenía que ver a Cristo en las Escrituras. Porque como mismo dijo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Así que yo me imagino a Juan allí guiado por el Espíritu y cómo el Señor le fue abriendo para que pudiera ver a Cristo en las Escrituras, a aquel que tenía que anunciar. Y ese tiempo habían pasado 34 años desde estas dos fotos que vemos ahí. Estamos ahora en el año 29 aproximadamente después de Cristo y el Padre llamó a Juan. Llegó el momento. Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan, el momento ha llegado. Tienes que salir ahora al desierto, a las proximidades del Jordán, del río, a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y le dio también una información que Juan nos da más adelante, pero yo la voy a decir ahora. Y le dijo, y cuando vea a mi Hijo amado, que sobre él desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza no con agua, sino con Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo no le conocía. ¿Qué es lo que quiere decir con ese yo no le conocía? No le conocía en el sentido de que él no había mantenido, digamos, una amistad en el sentido de ir a visitar a su prima, de tener una relación con Jesús antes de que llegara este momento. Cada uno había estado en un lugar. Juan estuvo en zonas desérticas y el Señor estuvo en una aldea que era Nazaret, haciendo las funciones y trabajando de carpintero, pero preparándose también para cuando llegara su momento. Así que el momento había llegado. Y hay alguna cosa más que nos dice la palabra. Dice, y Juan vestía de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura. Hermano, me gustaría ir a un texto que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, y vamos a verlo en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 1. El rey Ocosías había caído de la azotea, se había dañado, estaba enfermo en cama, y cogió y mandó a uno que estaban cerca de él para que consultaran al dios Baal-Zebú si se recuperaría de la enfermedad que tenía y de esa caída. Y dice que Dios habló al profeta Elías y le dijo, sal a esos mensajeros que ha enviado Ocosías y dile lo siguiente. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que de ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Crón, por tanto del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Dice que entonces el rey le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron, un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces el rey dijo, es Elías Tisbita. Es Elías Tisbita. Así que cuando surgió en las orillas del río Jordán, en el desierto de Judea, la figura de Juan vestido con pelo de camello, y vestido con un cinto de cuero, las personas se acordaron de Elías, el profeta Elías,
Por eso dice que iría Juan el Bautista en el poder y en el espíritu de Elías. Ya veremos cuando se acercan una serie de personas, que la veremos en el siguiente culto, lo que le dice Juan, lo que Juan dijo de sí mismo, porque a él le preguntaron de sí mismo. Eso lo veremos en la siguiente predicación. Así que, hermano, para terminar en esta mañana, llegó el momento en que Juan había crecido, se había preparado, estaba capacitado para servir, y el Padre le dijo, le envió palabra y le dijo: Juan, sal al Jordán, predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y eso es lo que hizo Juan. Aquí lo vamos a dejar, hermano, en esta mañana. Resaltar dos cosas muy importantes. Aquellos que somos padres, aquellos que tenemos hijos, Dios nos lo ha dado como herencia. Y tenemos que intentar por todos los medios hablarle la palabra del Señor y darle un buen testimonio del Señor. Y poder descansar y confiar en el Señor. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y tenemos que esperar en Él. La semilla que está sembrada en los corazones de nuestros hijos, ahí está. Cuando llegue el momento, si el Señor quiere, en su bendita voluntad, el Señor le dará el crecimiento necesario. Y aquellos que ya el Señor ha tocado sus vidas, gocémonos y alegrémonos de ver a hijos nuestros convertidos y glorificando al Señor. Yo me acuerdo mucho de Roque, porque Roque desde hace muchos años está de profesor de las escuelas dominicales. Él tiene ese don especial para los niños y tiene esa carga especial por compartir la palabra con los niños. Y es un gozo de ver también a niños que él ha hablado la palabra y que se han convertido al Señor. Así que, hermanos, en la próxima predicación veremos quiénes acudieron al bautismo de Juan. Y aquí sí quiero decir una cosa: bautismo de adultos, no de niños, bautismo de adultos y bautismo por inmersión. Entraban en el agua y salían del agua. Ya diremos por qué entraban en el agua y por qué salían y demás. Y meditaremos en la importancia del arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? Lo vamos a dejar aquí. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por poder escudriñar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas por medio de ella, Señor. Y muchas gracias, Señor, por medio de tu siervo Juan. Como tu palabra dice y tú mismo dijiste, Señor, no hay profeta más grande que Juan. Sin embargo, también, Señor, tú dijiste algo que nos deja perplejos, y es que el menor en el reino de Dios es mayor que Juan. Danos entendimiento, Señor, para poder comprender esa gran verdad que tú dijiste, Señor. Te damos muchas gracias por la persona de Juan, Señor. Te damos muchas gracias porque Juan se preparó, Juan creció y Juan creyó en ti de todo corazón. Y Juan también, Señor, anunció, Señor, tu venida, anunció también tu ministerio, Señor. Y él lo hizo de una manera humilde, de una manera, Señor, que tenemos que aprender mucho de él, Señor. Como dijo él, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Señor, bendice tu palabra, ayúdanos a ser testigos fieles como lo fue Juan. Y Señor, que muchas más personas se puedan convertir y glorificarte como solo tú te mereces. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén.